Bueno, una vez más estamos acá para ver un proceso. En este caso es una guitarra que si bien la terminé construyendo o armando yo, el punto de este proyecto en particular es ver cómo era trabajar con un instrumento o un par de piezas enviadas a mecanizar por CNC. O sea, yo modelé en 3D el objeto y envié a maquinar por CNC por una máquina computarizada tanto el mástil como el cuerpo. Lo que veían en las dos imágenes anteriores era el bloque de madera que mandé a mecanizar para hacer el mástil. Eh, Obviamente esas maderas eran las maderas del mástil, el diapasón era otro que ya estaba más a medida y justamente el trabajo que me hizo la persona que hacía el mecanizado CNC era también el trabajo de la encoladura del diapasón al mástil y el ruteo de los surcos de los trastes. Eh, Básicamente lo que estaba intentando o lo que estaba viendo yo era, ok, mando a mecanizar eh, las dos piezas de un instrumento y cuánto trabajo le tengo que hacer yo arriba a ese instrumento como para dejarlo, o sea, para finalizarlo, ¿no? Eh, ¿Cuánto trabajo y cómo es el trabajo que hay que hacer? Porque como verán acá, en este paso le estoy agregando los dots, ¿no? Los puntos de referencia. Y ya estoy martillando sobre una superficie curva, ¿no? Sobre el mástil, que es curvo. Si bien me hice ahí una superficie de apoyo cóncava para que pueda entrar el radio del mástil, igualmente ya estamos trabajando en una superficie que es redonda. eh, Solo para instalar los puntos de referencia. Ahora que me van a ver haciendo el entrastado del instrumento, esto se complicaba bastante más porque sea que estés martillando o sea que lo hagas a presión, eh, estás trabajando en una superficie que es redonda y que vos le vas a tener que hacer alguna suerte de apoyo y que ese apoyo sea funcional, digamos. Eh, a mí en este video en particular me van a ver peleándome mucho con la máquina para apretar los trastes, pero eso es porque tuve que terminar cortando la base y quedó una base muy chica y me van a ver peleándome mucho para, digamos, prensar o apretar bien la base para poder hacer el, el entrastado, pero eso es otra cuestión, básicamente. Igualmente, a ver, fue un tema encontrarme con que yo tenía que hacer el entrastado con el mástil ya terminado, porque normalmente lo que hago yo es eh, primero eh, encolar el diapasón con la forma del diapasón ya finalizada, y de ahí cortar el mástil pero sin tener el mástil curvado, sin tener el radio del mástil ya hecho, primero entrastar. Entonces tengo una base recta para trabajar. Es muchísimo más práctico. Esto es un punto a tener en cuenta, o sea, es bastante más engorroso trabajar de esta manera. Como verán ahí, yo en las técnicas que uso para entrastar es agregar pegamento abajo del traste, no para que el pegamento agarre el traste a la madera, porque justamente por eso tengo que hacerle buena presión. Las espigas del poste del traste se agarran a la madera. El pegamento es para que se rellene cualquier hueco que pueda quedar en el surco del traste y el traste. Eh, Justamente estaba utilizando una cola muy líquida, por eso verán que estoy limpiando a cada rato. Después vi que era mejor hacer que se escurra por el surco del traste el pegamento y no pasar por todo el traste. Eh,
pero bueno, es la técnica que utilizo yo. A ver, mandar a mecanizar el mástil. Este video básicamente va a tratar un poco de eso, de cuál fue mi experiencia con mecanizar tanto el cuerpo como el mástil. Hasta ahora les estoy hablando de cuestiones que vienen más desde el lado de te dan un mástil a medio terminar y esas cuestiones que se suscitan. Pero no solo quedó en eso, digamos. Un paso anterior que es cortar hacer el mecanizado del mástil, igualmente no es tan directo. O sea, yo le mandé un modelo a la persona, un modelo del mástil terminado, y esta persona se dedicaba también a construir instrumentos, a mecanizar instrumentos y a finalizarlos. Y una cuestión que me sorprendió, y no gratamente, no positivamente, es que un poco en algún momento me sugirió cómo construir cierta parte del instrumento, cómo hacerlo y demás. Y bueno, la verdad que fue como tener que estar, eh, digamos, no discutiendo, pero como haciéndole entender a un proveedor de un servicio por qué yo quería el servicio de esa manera, ¿no? Eh, y bueno, un poco me sorprendió negativamente eso, porque yo la verdad que lo que tenía pensado era enviarle las maderas, el modelo y bueno, y que se haga el instrumento, que se mecanice el instrumento de esa manera. Eh, en el medio del trabajo se suscitaron otras situaciones que, que requirieron, sí, eh, ver cómo hacer para superar esa dificultad y continuar. Eh, pero bueno, básicamente eh, no me esperaba encontrarme teniendo que explicar ciertos procedimientos, ciertas técnicas. Eh, pero bueno, más allá de eso, que fue eh, solamente en esa instancia de empezar el trabajo, se dio esa situación. Eh, Como verán ahí, la manera de entrastar funcionaba bien. Tuve que, no dije en una instancia anterior a esta, estuve cortando los costados de los trastes, eh, porque justamente el surco que hizo el mecanizado no llegaba de punta a punta, así que es una cuestión estética que no se vean los costados de los trastes. Se empezó a utilizar hace un par de décadas. No se usaba eso al principio de la lutería, ahora se está usando bastante. Yo particularmente no soy mucho de eso, o sea, suelo dejar todo el largo del traste. Eh, pero bueno, ya que estaba así cortado el surco, lo aproveché. Y básicamente lo que van a ver ahora es cuáles son los posibles errores que se pueden dar con un mecanizado. La persona, ahí está el trabajo terminado. Ahora van a ver cuando muestre un par de fotos, cuando mecanizó y cuando hizo el encolado del diapasón y de la pala. Tomó ciertas decisiones. Yo la verdad que ya a esta altura no las reclamé, pero como verán, entre la pala y el diapasón hay una madera de otro color. Eh, la verdad que no sé a qué se debió esa decisión que tomó esa persona. La madera también que utilizó entre la pala y el mástil, eso sí me lo preguntó, de utilizar dos maderas de colores diferentes. No lo había hecho, me gustó la idea de experimentar con dos colores de madera diferentes. Pero bueno, hubo otras decisiones que no entendí muy bien a qué referían. Y en cierto momento ya no tiene mucho sentido preguntar
por qué se hizo o no se hizo tal trabajo, digamos. O por lo menos lo sentí yo así. Acá, como verán, estoy poniendo los puntos de costado de, del diapasón. Y esto también fue bastante más engorroso de lo que me es a mí cuando estoy construyendo yo sin mecanizar. Porque al no estar curvado, también al todavía no tener el radiado del mástil, trabajás en una superficie plana. Es mucho más práctico para agujerear y para eh, pegar, incrustar piezas en la madera. La verdad que eh, si bien el mecanizado es práctico en el sentido de que mientras que se está mecanizando la pieza uno puede trabajar en otras cosas y que los mecanizados en teoría saldrían todos iguales. Justamente lo que me pasó a mí en la experiencia que tuve yo no fue tan así. Lo que yo pensé que iba a quedar mecanizado de una manera, en algunos aspectos no quedó tan así. Pero bueno, puede ser por el proveedor de servicios que yo contraté. Obviamente no lo volví a contratar de nuevo. Pero bueno, eh, agujerear y incrustar cilindros en una base curva es más difícil que hacerlo en una base plana, así que eso es otra de las cosas que... O sea, todos los trabajos que hay que hacerle arriba de un mástil que ya está curvado son más complejos. Eso hay que tenerlo en cuenta porque por ahí te dicen que mandás a mecanizar un instrumento y ya queda. Y bueno, no es tan práctico y tan rápido. Tiene otras cuestiones que se suscitan, ¿no? Como verán ahora me voy a poner a pelear para que se quede el cilindro del punto de costado parado y cómo hacer para poder incrustarlo. No me gusta que quede un agujero mucho más grande que el punto. O sea, hay algunos que conozco, o mismo en ciertos instrumentos, vos mirás el dot, el punto de costado, y el agujero que le hicieron es mucho más grande para después poner el, el plástico, en este caso la tira de plástico, y pegarlo. Es mucho más grande y se nota alrededor del punto que está el, el color del agujero más grande. No me gusta eso como queda, así que los hago bien a medida. Finalmente, igual es, digamos, con un poco más de esfuerzo se puede lograr tranquilamente el buen resultado. Son cuestiones a tener en cuenta. En el mástil igualmente, o sea, en la pieza que me entregaron, el proveedor que me entregó el mástil de diapasón, que es diferente al del cuerpo, después lo vamos a ver al cuerpo. Igualmente hizo un buen trabajo dentro de todo. La verdad que más allá de esas quejas que he tenido de ciertas decisiones de maderas y demás, que algunas fueron consultadas y otras no, hizo un buen trabajo. La pieza está terminada, estaba a medida, estaba eh, con los bordes bien marcados, bueno, el surco de los trastes bien definido como tenía que ser. Eh, Acá, como verán, ya estoy en los últimos pasos del entrastado, que es coronando. No hice la parte de nivelado, me olvidé de grabarla, pero estoy haciendo el coronado y el pulido de los trastes. Van a ver que, digamos, hay ciertos pasos que llevan mucho tiempo igual, que obviamente hacen la diferencia, ¿no? Un buen nivelado y coronado de trastes hace que un instrumento sea funcional o no, literalmente. O sea, puede ser el mejor instrumento en maderas y accesorios, pero si no tiene un nivelado y un coronado correcto, es una porquería de instrumento. Y este es un instrumento de baja gama por los materiales que usé y demás,
pero le quería hacer un buen trabajo de coronado para que el que lo esté tocando sienta que tiene un buen instrumento entre las manos, funcional, ¿no? Por ahí no vistoso, pero funcional. Eh, Como decía antes, el que me hizo el mecanizado del mástil lo hizo correctamente, se lo notaba un buen, eh, una buena pieza. Van a ver que en el cuerpo no sucedió lo mismo, fue otro proveedor, el primero que contacté, por el cual hice la otra serie de videos a donde agarro un mástil que estaba para tirar y termino construyendo una guitarra de viaje hiper corta. Bueno, el mástil ese lo terminé modificando y haciendo una guitarra más chica y de menos cuerdas y demás, porque justamente me mecanizaron un mástil y un cuerpo y me lo dejaron pésimo. Muy mal trabajo me hicieron. El cuerpo se pudo rescatar, ahora vamos a ver el rescate del cuerpo. El mástil de ese mecanizado no se podía rescatar así, o sea, no se podían usar 6 cuerdas, no se podía utilizar la escala normal porque me habían mecanizado mal la pieza. En cuanto a eso, que obviamente fue un trabajo mal hecho, este trabajo diametralmente opuesto, ¿no? Estaba muy bien hecho, yo simplemente tuve que entrastar y poner los dots de costado y de frente y terminé el instrumento, funcionó bien, digamos. Como todavía sigo haciendo todo el pulido de trastes, como eran hace rato que ya estoy, le pasé lijas 250, 350, 400, 600. Eh, Le pasé lija con esponja porque esa limpia mejor las rayas de las limas. Y después todas las lijas que acabo de decir. Eh, bueno, acá estaré pasando la 1000, por ejemplo. Creo que sí, es una lija de fondo amarillo, así que es la lija de 1000 o 1200. Y después le voy a pasar la goma abrasiva. Y por último, la virulana. Eh, o sea, hay que trabajar atrás de un mecanizado. Obviamente porque son trabajos que es el trabajo más grande que hay, ¿no? El nivelado, el entrastado completo es un gran laburo. El mecanizado finalmente lo que hace es que todas las piezas sean iguales, o sea que te permite una producción seguida, seriada, en masa o pudiendo proyectar qué tipo de instrumento vas a hacer, cuántos vas a hacer de ese mismo estilo y poder hacer trabajos, o sea, entrar en especificación de trabajo, ¿no? O sea, vos sabés que por ahí si le pedís 10 mástiles y 10 cuerpos van a ser todos iguales y vos vas a hacer 10 veces el trabajo de, en este caso, entrastado y eh, pintura del instrumento, por ejemplo, ¿no? Aparte de otros trabajos que hay que hacerle, obviamente, pero bueno, digo, eh, ese es el trabajo que hay que hacer finalmente. La verdad que es un trabajo bastante tedioso. A mí, ya lo he dicho en algún que otro video, el trabajo de entrastado es bastante engorroso, bastante preciso, muy crítico. Hay que tener mucho cuidado en ciertos pasos para que te quede bien el instrumento, porque si no, literalmente lo haces bastante feo para tocar. Así que no quita el trabajo más molesto que tiene. Pero bueno, quería probarlo. Yo la verdad que no sé cuántos modelos voy a mandar a mecanizar. No es un sistema que a mí me termine de llamar. Eh, no es mi manera de trabajar tampoco. Entonces, bueno, quería experimentar y de hecho me había llevado una experiencia tan mala en el primer mecanizado que básicamente me dejaron inservible un mástil y el cuerpo lo dejaron para tener que retrabajar muchísimo, cosa que no debería pasar con el mecanizado. Justamente el mecanizado es para poder hacer trabajos más rápido.
eh, que bueno, intenté mandar un mástil a alguien mejor, de mejor calidad, salió bien, pero bueno, no sé si termina siendo lo que más me conviene a mí, a mi forma de laburar. Acá ven cómo presenté el mástil en el cuerpo que iba a usar, pero ahora vamos a la parte del cuerpo, ¿no? Acá van a ver cómo... Ah, bueno, perdón, una última vista a cómo quedaron los trastes y cómo quedó el mástil y el proceso de aceitado del mástil, que hacía mucho que no grababa un proceso de aceitado y bueno, eh, me mandé con eso también. Eh, y como verán que es una linda madera, quedó bien, tiene cierto dibujo, la misma madera. La madera agregada en la pala, que es una madera de otro color y de otra es la pacho. El mástil que entiendo que es Guatambú, son todas maderas recicladas, rescatadas. Yo utilizo esas maderas. La del mástil entiendo que es maple, que es Guatambú, parecido al maple. Y la de la pala es el apacho. Son maderas duras, o sea, el instrumento va a quedar muy estable, sobre todo porque tiene la unión de la pala y el mástil es scarf joint, o sea que la pala como que entra en forma de cuña entre el mástil y el diapasón. Eso le agrega, le aporta mucha fuerza a todo el sistema. Como verán, igual lo que le decía antes, se ve que le salió mal el cálculo del mecanizado y tuvo que agregar una madera clara entre la pala y el diapasón. Eso normalmente no está. Pero bueno, estable el instrumento es súper estable y justamente eh, quedó bien funcionalmente y estéticamente también. Bueno, justamente acá estoy pasándole el aceite al mástil y como verán quedó muy presentable. Eh, Esta es la parte de el mecanizado o el trabajo sobre el mecanizado de el mástil y diapasón. Tengan en cuenta si van a mecanizar que por ahí la pieza que ustedes o el modelo 3D que ustedes tienen no termina siendo exactamente el que les entreguen, o por lo menos para mí esa es mi experiencia. Tienen que tener en cuenta que pueden encontrarse con alguna que otra diferencia entre el modelo que ustedes manden y el que terminen recibiendo. Sobre todo me sorprendió mucho que no es como en la impresión 3D. Vos tenés un modelo 3D, lo mandás a imprimir a 3D y casi cualquier cosa se puede imprimir a 3D. Las máquinas interpretan mucho más fácil qué objeto tienen que hacer y lo realizan. En el mecanizado CNC, los programas que interpretan cómo tienen que pasar la fresa para darle la forma del modelo 3D no son tan amigables y muchas veces los programas no entienden muy bien cómo tienen que hacer los pasos. Las piezas o los modelos 3D tienen que estar muy limpios, tienen que ser muy limpios. Justamente yo saqué el modelo 3D, lo saqué haciendo primero moldes. Después de los moldes saqué los positivos, o sea, o el negativo de este molde, eh, uniendo los dos moldes y diciéndole al programa que saque la pieza eh, que resultaba de ese vacío y mandé a mecanizar eso, que básicamente en el modelo 3D se veía liso y todo, o sea, bien con las medidas y todo. Y como verán, ya en las curvas se ve que tiene surcos hechos. Eso no estaba en el modelo 3D. Yo después lo terminé utilizando para darle un detalle al instrumento, ¿no? Al cuerpo, pero justamente como verán en este mecanizado, en este cuerpo mecanizado, fue un mecanizado bastante burdo. De frente más o menos, excepto por esas
por esos surcos que le dejó en la inclinación, funcionaban, pero en la parte de atrás, como verán acá, había partes que estaban literalmente comidas de más, ¿no? Esto mismo tenía el mástil, y por eso se hacía inusable, porque el mástil ya cuando comen un poco de más, no se va a bancar la separación entre cuerdas y demás. Para el cuerpo yo no quería tirar, o sea, no quería tirar la pieza, eh, por más que era MDF, no quería tirar la pieza ya hecha. Eh, y el trabajo lamentablemente lo había terminado pagando porque por una cuestión de liquidez lo pagué antes de que esté terminado el instrumento. Yo sé que es un error de parte mía. Muchos me dirán, che, no, primero que te entreguen el trabajo, vos pagás la mitad como una seña y después que te terminan. Bueno, en este caso yo tenía lo necesitaba pagar en el momento, confiando en la persona que me hacía el trabajo, y entonces una vez que ya me entregó el trabajo, eh, dije, ok, este cuerpo tiene que servir para algo, no quiero tirar un cuerpo de MDF ya con una forma hecha, y tenía el mástil que me habían mecanizado correctamente y que funcionaba, pero que tampoco lo podía usar en un instrumento de alta gama. Entonces dije, bueno, rescato este MDF, termino haciendo un instrumento utilizando accesorios que me sobraban de otros instrumentos, de otros proyectos, los micrófonos, el puente, clavijas y demás de otros proyectos, y terminé haciendo una guitarra de eso. Pero como verán, bueno, tuve que rellenar todos los surcos y todas las imperfecciones y todos los huecos que, que había dejado. Quería ver, aparte, realmente quería ver, esta pasta que le estoy pasando. Es pasta poliuretánica. La había podido utilizar en algún momento en pequeñas cantidades. Me gustaba ver cómo quedaban si yo quería rellenar. Yo utilizo maderas recicladas que muchas veces tienen ciertos detalles o ciertos agujeros o ciertas cosas que normalmente yo los respeto, pero hay veces que por ahí se podrían llegar a rellenar, y quería probar cómo se podía trabajar con esta pasta poliuretánica porque seca muy bien, seca muy rápido, se puede laburar muy fácil y muy bien con la pasta. Entonces quería realmente probar cómo era pasar en cantidades industriales esta pasta, si se bancaba después, pintar encima, lijar encima, y si se podía mecanizar, a mano, porque digamos todos estos trabajos que estoy haciendo ahora van a ser a mano, si se podía hacer, de manera correcta. Bueno, van a ver, luego en los resultados que se pudo trabajar bien, pero bueno, llevó mucho tiempo porque acá no lo muestro, pero después hubo toda una etapa de, nivelar, o sea, lijar el cuerpo para que quede bien, ¿no? Ahí le estoy haciendo los agujeros para los micrófonos, para la circuitería, para los potes de la circuitería. Había también marcado a dónde caía el puente. Básicamente los trabajos que hay que hacer en un instrumento, que no los filmé porque eran básicamente los mismos que hay en otros instrumentos que hice. Acá le apliqué el primer, o sea, obviamente esto es MDF, esto iba a ir a pintura de color sólido, directo, o sea, sin pensarlo. Entonces, bueno, le pasé una base. Fíjense cómo quedaron bien todas las curvas y demás con la pasta poliuretánica, quedaron espectacular. Como dije, a los surcos los terminé utilizando. Digo, bueno, ok, vamos a hacer limones, hacer limonada con estos limones. Le hice una base de negro y a esos surcos los pinté de blanco. Y justamente la idea que era remarcar justamente esa diferencia, ese error que me entregaron en un trabajo mal hecho, cómo reconvertirlo en un detalle que no sé si sea el detalle más estético, más, aesthetic que puede tener un instrumento, pero es un detalle que convierte de un instrumento negro común, que hay muchos,
cómo convertirlo en un instrumento que de repente tenga una característica que podríamos llegar a decir única, ¿no? Porque los surcos que quedaron y la forma irregular que le terminó quedando a los surcos y demás, eh, terminaron en un instrumento bastante particular. No es, de nuevo, vuelvo a decir, no es un instrumento de alta gama. Eh, sí tiene detalles de buen acabado, en el sentido de estos detalles de pintura trabajados a mano, literalmente como pueden ver, y el entrastado trabajado a mano a conciencia. Pero bueno, un poco era ver qué podíamos sacar de un proyecto que cuando me entregaron el mecanizado de este cuerpo y el mástil este que estaba tan tan mal hecho, dije, ok, o me quedo con esto en las manos y no hago nada y lo tiro o lo dejo ahí como una pieza en el taller, o lo transformo con mucho trabajo, que es muy poco redituable. Yo no estoy para ganar dinero con el taller, tengo otro trabajo para eso. Entonces aprovecho y digo, ok, vamos a reconvertir esto en algo funcional, algo utilizable y que tenga sentido, que tenga onda. Al igual que el mástil que lo convertí en una guitarra de viaje de 4 cuerdas, algo raro, algo para experimentar, para, viste, eh, que sea algo único, desde un error que sea algo único, ¿no? Que el error no sea signo de que se terminó todo, sino que dé lugar a nuevas experiencias. Los errores nos hacen aprender y parte de ese aprendizaje tendría que poder ser darle una nueva mirada a lo que llamamos error, ¿no? No deja de ser un error, o sea, el mástil estaba mal hecho, yo quería sacar una guitarra de 6 cuerdas, terminé teniendo que hacer un instrumento de 4 y terminé teniendo que retrabajar mucho en el cuerpo, pero bueno, por lo menos que tenga esa, esa personalidad del instrumento. Como verán acá, los surcos quedaron de color blanco, pero con muchas imperfecciones. Al principio medio me quería matar y después dije, bueno, no, ok, tiene su punto. Está como utilizado, es como una guitarra nueva, mmm, vieja, digamos, ¿no? Entonces, un poco esa era la idea. No quedarse con, che, esto está irregular, sino esto tiene una forma única. Eh, Acá estoy puliendo la espalda del instrumento, que eso, digamos, no tenía nada muy particular. Eso sí, había que lijar y pulir, porque la pintura en sí, esto se pintó con pistola, no con aerosoles ni nada en particular, con pistola clásica. Y si bien el trabajo no estaba mal hecho, siempre hay que pulir un poco, siempre hay que darle como un pulido, eh, si no se nota cuando la pintura está sin un pulido fino. Se nota, termina quedando como en la pintura burda, digamos. No sé cómo decirlo. Tiene un brillo, pero tiene un brillo no prístino, sino como muy irregular. Entonces van a ver ahora en las fotos, ya casi estamos para terminar el video. Acá en las fotos se nota que el brillo es un brillo de pulido. Esto, si ven una pintura sin pulir, se nota la diferencia. El instrumento terminó quedando bien, la cejilla le puse hueso, los micrófonos son unos BC Rich, que son obviamente asiáticos. Pero bueno, el instrumento quedó funcional. Está justamente a la venta muy barato. eh, Como si fuera un instrumento de segunda mano, básicamente. Eh, pero es funcional y
funciona correctamente. Así que nada, ahí estamos. Gracias por estar en este video tan largo.